Hola Daniel, no te he visto en mucho tiempo. Me gusta que nos hayamos organizado para vernos y almorzar juntos. Sí, fue una buena oportunidad para vernos y hablar de deportes. Ya sabes que me encantan. Sabía que me ibas a decir algo acerca de deportes. Te conozco mucho. ¿Has estado viendo los Juegos Olímpicos últimamente? Claro que sí, Paul. Tú sabes que me encanta ver todo tipo de deportes. Especialmente me gustan los deportes individuales, como natación, donde tienes todas esas modalidades y estilos. En mi caso, prefiero ver deportes en equipo, como fútbol, vóley y baloncesto. Estos específicamente son mis preferidos. ¿Viste el último medallero? China y Estados Unidos están liderando el medallero de oro. Sí pude ver el medallero general ayer, pero no logro entender cómo lo completan y qué información existe detrás para completarlo. Bueno, detrás de ese medallero general, en lenguaje de estadística, tenemos algo que se llama tabla de frecuencias. Esto es un mecanismo sumamente útil porque te permite contar el número de veces que un determinado valor ocurre. Por ejemplo, China tiene 4 medallas de oro, obtenidas en gimnasia, natación, tenis y fútbol. Por eso se puede decir que China tiene una frecuencia de 4. ¿Y cómo resumes este tipo de información? ¿O cómo se la presenta? Esto se hace mediante una tabla de frecuencia, que se construye ordenando los valores recolectados en un orden ascendente o descendente en función de su magnitud. La magnitud es la frecuencia de cada categoría. Entonces, ¿cuáles serían los principales pasos para hacer una tabla de frecuencia? Yo diría que para hacer una tabla de frecuencias necesitas hacer lo siguiente. Paso 1. Construir una tabla con 2 columnas. En la primera columna se escribe la categoría o el individuo que existe en tus datos. Paso 2. Para completar la tabla, en la segunda columna vas por todos tus datos y haces un conteo de las veces que tu categoría o individuo aparece. Esto se suele conocer como recuento. Cuando tienes muchos datos, por lo general recurres a un programa como Microsoft Excel, que realiza esto de manera automática. En el caso de las medallas de oro de las Olimpiadas, ¿cómo se lo haría? Para este caso, necesitas hacer lo siguiente. Paso 1. En la tabla de 2 columnas, tu primera columna será todos los países que participan en las Olimpiadas, que serían nuestros individuos u objeto de estudio. Paso 2. En la segunda columna se hace un conteo total de medallas de oro que cada país tiene. En este ejemplo, solo voy a utilizar 4 países, pero realmente vas a tener tantas líneas en la tabla como países participantes en los Juegos Olímpicos. Cuando se hace este tipo de tablas, también se puede presentar la información ordenada, es decir, de forma ascendente o descendente. Esto que me indicas es muy interesante. Supongamos que con este ejemplo que me das, necesito presentar esta información más compactadamente y concisa. ¿Cómo se haría para presentar este grupo de países? ¿Podría ser por continentes y el total de número de medallas de oro? En este caso, primero necesitas agrupar a todos los países que compiten en los Juegos Olímpicos por continente. Mis grupos de continentes entonces serían África, Asia, Oceanía, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Después de esta agrupación, se haría el conteo del total de medallas de oro por países y esto se sumaría al continente al que pertenecen. Para nuestro ejemplo, tendríamos También puedes ordenar tus datos de forma descendente, dado que te interesa saber quién tiene más medallas de oro primero. Luego puedes calcular las frecuencias relativas. Recuerda que una frecuencia relativa solo es la participación de la categoría sobre el total de datos. Esto significa qué tan relativamente grande o pequeño es tu categoría o grupo con respecto al total, que para nuestro ejemplo son las medallas de oro. Muchas gracias, Paul, por tu explicación y tus ejemplos para manejar este tipo de datos. Esto es muy útil para mí y lo puedo usar en varios contextos y diferentes tipos de datos.